todos. A partir de este momento vamos a desarrollar nuestra segunda webconferencia del curso de Nutrición Vegetal. En este momento tenemos 15 personas participando en la actividad. Espero pues que se nos vayan uniendo muchas más. No sobra decir que esta actividad está quedando grabada y por lo tanto se compartirá el respectivo link en el espacio correspondiente a webconferencias dentro del curso y en el foro de noticias únicamente. ¿Listo? Recuérdenlo bien porque a veces me escriben todo el tiempo que por favor el link. Esos son los dos espacios. ¿Listo? Espacio de webconferencias, entorno inicial y foro de noticias. Bueno. En honor al tiempo, vamos a compartir la presentación del día de hoy. Espero que la puedan visualizar. ¿Sí? ¿Listo? No tengo acceso al panel de chat, entonces no puedo ver quién levanta la mano. Voy a tratar de ir parando a medida que voy avanzando para que pues de pronto hagan preguntas. Este es un tema corto realmente, pero la idea es que aprovechemos al máximo y al final, si hay dudas, pues hagamos las preguntas requeridas. ¿Listo? Entonces, ya creo que muchos me conocen, yo soy la directora del curso Jenny Camacho. En este momento me encuentro ubicada en la zona centro de Boyacá, en el CEDAT de Duitama. Bueno, lo primero que vamos a hablar el día de hoy hace referencia, discúlpenme que esto se demora en cargar. Bueno, el tema de hoy básicamente es movilidad y entrada de nutrientes a la planta. Disculpen, es que esto tiene muchas cositas y se demoran en cargar. Listo. Entonces, lo primero que vamos a identificar es que nosotros durante lo poco que llevamos del curso siempre hemos hablado de lo que sería la relación suelo-planta-agua, ¿cierto? Y aquí de alguna manera vamos a empezar a hablar de la importancia que tiene el agua para esa movilidad nutricional dentro de la planta. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que el agua tiene diferentes formas de encontrarse en el suelo. Entonces, vamos a encontrar que el agua puede estar entre diferentes formas. Discúlpenme. La primera, que es un agua gravitacional, que hace referencia al agua de escorrentía o infiltración, que puede ser aprovechable para las plantas, que no puede ser aprovechable para las plantas y que se pierde muy rápidamente. ¿Cuál es esa agua? Esa agua sencillamente hace referencia a aquella agua que nosotros visualizamos después de un aguacero, después de una inundación, después de un riego excesivo. Lo que vamos a ver es toda esa cantidad de agua que nosotros llamamos gravitacional. Es agua que sencillamente no es aprovechable para las plantas y se pierde rápidamente por escorrentía. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera que tenemos en cuenta. Hay un segundo tipo de agua que nosotros llamamos el agua capilar, que es el agua que realmente nos interesa desde la parte productiva. ¿Por qué nos interesa? Porque es que el agua capilar es la que nosotros encontramos entre 0.0001 y 0 megapascales y 0.015 megapascales. Es el agua que nosotros no podemos recoger, digámoslo así, en el caso del agua gravitacional, pero que garantiza que haya una humedad adecuada en el suelo para que haya aprovechamiento de minerales. Discúlpenme, pero es que hay un perrito que está molestando mucho y tal vez interfiere. Regáleme un segundo. Bueno, vamos a tratar de continuar. Entonces, como les venía diciendo, esa agua capilar es la que nosotros llamaríamos que es la de mayor interés para nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el agua que nos garantiza que en efecto haya una alimentación por parte de la planta. Como les venía indicando, esa agua no la podemos recoger, no la podemos visualizar, pero tal vez sí la podemos sentir en el tacto. Cuando nosotros tomamos de pronto un puñado de suelo y lo apretamos, vamos a darnos cuenta de que de pronto el pan de tierra se queda ahí quieto sin que se rompa y pues eso nos indicaría que hay un porcentaje de humedad adecuado que correspondería a esa agua capilar. Luego viene otra agua que es el agua higroscópica. Esta agua se encuentra dentro del suelo a tensiones superiores a 0.015 megapascales, que es cuando nosotros hablamos de que las plantas presentan algo que se llama punto de marchitez permanente. Y esta agua, digámoslo así, claramente no es aprovechable. Es un agua que
se encuentra en el suelo, pero que definitivamente no es aprovechable, no puede ser tomada por la planta, no puede ser consumida por los organismos vivos, entonces sencillamente no nos sirve de nada, ¿cierto? Es acá donde nosotros, a partir de esos tres tipos de aguas, vamos a hablar de unos conceptos que yo estoy segura que ustedes los han mencionado o los han trabajado en sus cursos de fisiología o en la misma biología. Entonces, estoy hablando básicamente de lo que sería capacidad de campo, bueno, saturación, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. ¿Los han escuchado? Sí, profesor. Sí. Bueno, sí. Listo. Cuando yo hablo de saturación, estoy indicando de que existe una disponibilidad de agua excesiva o superior a la que requiere la planta. Entonces, cuando hay saturación, la saturación sencillamente se da cuando hacemos un suministro de riego excesivo o cuando, sí, sea por aspersión o por goteo, básicamente por aspersión. Lo que siempre hacemos es que están prendidos los aspersores y generalmente mojan en gran cantidad, pues para garantizar que haya que el riego sea homogéneo. Entonces lo que sucede es que vamos a encontrar charcos, ¿cierto? Porque hay exceso de agua, entonces de alguna manera estaremos hablando de que hay una saturación en el suelo, es decir, el suelo ya no tiene espacios donde almacenar agua y por eso encontramos en la superficie, porque hay saturación. Luego viene un punto medio, que digamos así, es la capacidad de campo, que hace referencia a una condición ideal de humedad, ¿sí? Esa condición ideal de humedad, que sencillamente es poder contar con el agua que las plantas pueden consumir, ¿sí? Profe, se fue el sonido, no sé si solo yo. No se escucha, sí, no se escucha. ¿Sí se le fue? No se me fue. Estaba aquí tratando de que el perro no hiciera escándalo. Bueno, gracias. Entonces les decía que esa agua de punto de capacidad de campo nos hace referencia exclusivamente a ese punto ideal de humedad. Sí, que lo detectamos cuando podemos coger con el puño y se encuentra una masa de pan y no se deshace. Entonces estaríamos hablando de una capacidad de campo. ¿Listo? Y finalmente tenemos un punto de marchitez permanente. El punto de marchitez permanente es cuando definitivamente el suelo está tan seco que lo único que hay es agua higroscópica. Y esa agua higroscópica, digámoslo así, las raicillas de la planta no la pueden absorber. Al no poderla absorber, entonces la planta entra en un proceso inicial pues de mucho estrés, que es cuando empezamos a ver que las hojas se decaen o se caen, la planta se vuelve como cristaluda y definitivamente se nota que ya no tiene agua, que se está secando. Pierde turgencia. Cuando eso sucede, llega un punto, un tope máximo, donde nosotros, digamos, llega un punto donde nosotros podemos adicionar agua y la planta vuelve y se recupera, ¿sí? Pero pasando ese punto, la planta, si ya no le adicionamos el agua en ese punto, en ese tope máximo, entramos en punto de marchitez permanente, que significa que la planta definitivamente ya se secó. Al secarse, pues ahí ya ustedes le pueden agregar toda el agua que quieran, pero pues no va a salir de ese estado. ¿Listo? Eso se presenta para absolutamente todas las especies. Unas son más susceptibles que otras, obviamente, pero pues generalmente en todas se da ese punto de marchitez permanente. Bueno, para nosotros poder hablar de esa condición de humedad y de esa condición de humedad y de ese efecto que tiene el agua dentro de las plantas, tenemos que hablar de un término que tal vez ustedes han escuchado hablar y que es el potencial hídrico. Bueno, entonces para hablar de potencial hídrico, nosotros tenemos que tener en cuenta que el potencial hídrico hace referencia a esa cantidad de agua que puede estar dentro de un área o dentro de un espacio donde las moléculas se puedan mover con libertad, ¿cierto? Sí, que hay energía libre para que el agua se pueda mover o las moléculas de agua se puedan mover. Entonces ese potencial hídrico puede estar limitado por diferentes factores, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que este potencial hídrico está regido por algo que nosotros conocemos como la presión barométrica. ¿Saben qué es la presión barométrica? Está ahí la definición.
Sencillamente es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la Tierra, el peso de la atmósfera sobre la Tierra. Eso se llama presión barométrica y está directamente relacionado con el potencial hídrico que puede tener una planta, es decir, con la capacidad que tenga la planta para mover esa condición hídrica dentro de sus sistemas. Aquí el término de potencial hídrico que dice que es la capacidad de las moléculas de agua para moverse en un sistema particular, independientemente si es a nivel celular, a nivel radicular, en el xilema, en el floema. Sencillamente ese potencial hídrico es el que le permite a las moléculas de agua moverse en ese sistema, ¿sí? Está determinado por una medida de energía libre del agua en el sistema, es decir, a ver si se los lograra explicar de una manera sencilla. Significa que donde hay espacios, sencillamente el agua se puede mover porque tiene libertad para movilizarse. Cuando empezamos a tener diferentes condiciones dentro de la planta, vamos a ver que esa energía se va limitando, entonces al limitarse también se limita el potencial hídrico. Como les venía diciendo, ese potencial hídrico está regido por la presión atmosférica o la presión barométrica. Entonces, la presión y el potencial hídrico nosotros lo medimos en atmósferas, bares y megapascales. Esas unidades tal vez las han escuchado, pero pues acá les voy a dar un pequeño recorderis, porque pues sí, esto en algún momento lo hemos visto. Y es que lo primero, sabemos que la presión la vamos a medir a través de atmósferas, bares y megapascales. ¿Pero qué es una atmósfera? La atmósfera es la presión barométrica que sentimos a nivel del mar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ustedes van a un páramo? O los que están sobre el nivel del mar se dirigen hacia Bogotá o hacia Tunja o hacia zonas de mayor altitud. Empezamos a hablar de la presión, ¿cierto? Uy, es que nos afecta la presión. ¿Por qué? Porque es que hay una menor disponibilidad de oxígeno y unas condiciones que afectan el comportamiento de nuestro organismo. De alguna manera eso se ve reflejado en las condiciones de la planta. Entonces es ahí donde empezamos a hablar de que una atmósfera es igual a la misma presión barométrica que existe sobre cuando estamos a mismo nivel del mar. Cuando estamos, bueno, la altura sobre el nivel del mar es a nivel del mar y va subiendo, ¿cierto? Entonces, decimos que la presión barométrica es igual a una atmósfera. ¿Dónde hay una atmósfera? Cuando estamos al mismo nivel del mar, ¿sí? A 0 metros sobre el nivel del mar. Eso es, ahí se ejerce una atmósfera de presión, que es igual a 760 milímetros de mercurio, o lo que significa que es igual a 10.33, la presión que ejercen 10.33 metros de agua en una columna. Ustedes saben que la fuerza que tiene el agua ejerce presión y pues eso es lo que de alguna manera permite que funcionen los sistemas de riego, ¿no? Cuando hablamos de gravedad, nosotros hablamos de columna de agua. Al hablar de columna de agua, eso hay una presión atmosférica que es la que permite que los sistemas funcionen y en efecto haya una fuerza que impulse ese movimiento del agua. Entonces, si hacemos un símil, vamos a saber que una atmósfera es igual a la presión barométrica que hay a nivel del mar, que es igual a los 760 milímetros de mercurio, o que es igual a la presión ejercida por 10.33 metros de agua, de una columna de agua. Esto es para efectos de, no sé, tal vez en sus exámenes de, ¿cómo es que se llama? Los que tienen que presentar cuando terminan su carrera les va a salir algo de información de eso. Entonces, por ejemplo, tenemos que saber que un bar es igual a 0.98 atmósferas y que adicional a eso un megapascal es igual a 10 bar. ¿Listo? Y que un megapascal es igual a la presión que ejerce una columna de agua de 101 metros. Todo eso para significar que una planta tiene que romper toda esa presión barométrica para poder ascender por el sistema de la planta. Y ya les voy a explicar por qué. No sé si los confundí en los términos de presión. ¿Tienen preguntas o puedo continuar? Supongo que... Gracias. Es de interiorizar el tema de cada una de las conversiones, realmente. Sí, entenderlas correcto. Es correcto. O sea, esta es información que es general, pero pues yo los invito a que ustedes empiecen a revisar cada una de estas conversiones porque de alguna manera tienen relación directa con el comportamiento nuestro en la atmósfera
y asimismo con el comportamiento de las plantas, ¿cierto? Entonces, ahorita lo van a entender un poco tal vez cuando veamos cómo es el comportamiento del agua dentro del sistema de la planta. ¿Listo? Bueno, entonces para poder entender mucho de ese potencial hídrico, pues lo primero que tengo que saber es que se simboliza con este símbolo que es como una M invertida. Es un símbolo, discúlpenme, se me olvidó el nombre. Bueno, ya si lo recuerdo les informo. Y pues sencillamente lo que nos dice que es el potencial hídrico es la capacidad que tienen las moléculas de agua para moverse en un sistema particular. Ya les digo, sea radicular, sea celular, sea a nivel de hojas, de xilema, de floema, sencillamente es el potencial hídrico, existe en toda la planta, ¿cierto? Pero para que haya un potencial hídrico tenemos que conocer otros tipos de potenciales. Entonces tenemos el potencial osmótico que se representa con el mismo símbolo pero con una S y que hace referencia a que este se encuentra muy cercano a valores negativos. Ese potencial osmótico se encuentra regulado por la disponibilidad que haya en el suelo de sales, ¿sí? Por eso es negativo. Entonces, ese potencial osmótico puede estar determinado por la concentración de sustancias osmóticas activas, es decir, de sales o de elementos de transferencia a nivel de suelo, y generalmente podemos decir que cuando el potencial osmótico es más eficiente, debe encontrarse más cerca a cero, lo que significaría que tendríamos células hidratadas, ¿cierto? Si ya es positivo, pues estamos hablando de que no existe un potencial osmótico adecuado y que la planta de alguna manera no estaría absorbiendo esas sales minerales que requiere para su alimentación. Luego viene otro potencial, que es el potencial de presión. Este, por el contrario, es un potencial positivo. ¿Por qué? Porque nos permite el ascenso de las soluciones a través de la planta. Entonces, ese sencillamente hace referencia al ingreso del agua a la célula que va ejerciendo presión sobre las paredes. Les voy a hacer un símil, a ver si tal vez les queda un poco más claro. Ese potencial de presión podría ser muy parecido a lo que sucede cuando estamos en un conjunto, en un espacio pequeño, tratando de salir a otro sitio, y empezamos a ver que por la cantidad de personas que hay, nos vamos empujando unos con otros, ¿cierto? Es decir, estoy por un corredor, hay mucha gente y tengo que salir al otro lado. Pues de alguna manera entre todos nos vamos empujando y hacemos de que puedan salir o empecemos a salir, ¿cierto? Eso sería un potencial de presión, la presión que ejerce una partícula con otra a fin de irse subiendo por las paredes de la misma hasta que llegue a donde se requiere el líquido. Ese potencial de presión es positivo porque generalmente va en ascenso por la planta hasta los lugares donde se requiere del líquido. ¿Listo? Viene otro, que es el potencial mátrico. Ese potencial mátrico es negativo también, igual que el potencial osmótico, y surge por las fuerzas que retienen las moléculas de agua por capilaridad, absorción e hidratación. ¿A qué hace referencia? Resulta que las superficies de alguna manera mantienen una tensión, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta qué sucede con un vaso de agua o con, no sé, unas gotas, hay tensión superficial que permite que se forme la gota antes de formarse al caer, ¿cierto? Eso es una forma de tensión superficial que permite que el agua, digamos que la molécula de agua no se abra, ¿sí? No se disuelva, no se rompa, sino que se mantenga en una forma y de alguna manera permita la absorción y la hidratación, ¿sí? Esos tres potenciales son los que de alguna manera permiten que haya un potencial hídrico para la planta. Entonces, si ustedes observan en la gráfica, vamos a encontrar algo de lo que hablábamos ahorita de los megapascales, ¿no? Entonces decíamos que hay una diferencia gradual del potencial hídrico. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a la cantidad o la presión o al potencial hídrico que hay a nivel radicular y al potencial hídrico que puede haber a nivel foliar, ¿cierto? Todo el ejercicio que ejecutan esas moléculas de agua para ingresar por la raíz y subir por absolutamente todos los sistemas de la planta hasta llegar incluso a 20, 30, 40, 50 o 60 metros, ¿cierto? Porque pues recordemos que encontramos en la selva un buen volumen de árboles de gran altura, de gran tamaño, o árboles que son emblemáticos en todo el país, que estoy segura que cada pueblo debe haber uno, donde vamos a ver cómo físicamente uno
y haciendo un análisis uno dice cómo logra transportar el agua, absorber el agua capilar del suelo, que puede ser mínima, y transportarla contra la gravedad y que llegue obviamente a todo el sistema foliar. Entonces, esta flechita que tenemos acá de alguna manera nos indica los megapascales que tiene que romper el agua para poder ascender. Entonces, hablamos de que en las células de las raíces estamos hablando de menos 0.5 megapascales. A nivel de suelo estamos hablando de menos 0.2 megapascales. Recuerden que hablábamos de que el potencial osmótico tendría que ser negativo para garantizar que hubiese absorción de sales, ¿cierto? A la mitad del tronco estamos hablando de menos 0.7 megapascales. Rompen con toda la presión que hay en la atmósfera para poder ascender. Y viene que más o menos a una altura de, bueno, a la diferente altura que tenga la planta, estamos hablando de menos 100 megapascales. Entonces, ese es un ejercicio muy interesante que tenemos que aprender a comprender y a entender, que no es tan fácil y que de alguna manera es muy, muy interesante. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿No? ¿Alguien abrió el micrófono? Es que no los puedo ver porque tengo compartiendo la pantalla, entonces no puedo ver quién me quiere hablar. Bueno, ¿nadie? Entonces, espérenme, no va a ser que me haya quedado yo hablando sola. No, profesora. No, profesora, estamos aquí atentos. No estamos escuchando, profesora. Lo que pasa es que Lo que pasa es que no. preguntas y el tema es interesante y pues no sé, mis compañeros, en mi caso no me gusta interrumpir porque es que pienso que ya es cuestión de yo profundizar más el conocimiento de estos conceptos que usted nos está dando, y si yo me pongo a interrumpirla con cosas, pues me parece que pues no sé, creo que primero debo estudiar un poco más el tema a profundidad, ya algo más puntual, pero por ahora con lo que ha dicho está genial. Ok, bueno, voy a tratar de continuar. Pero no se preocupen, me pueden interrumpir porque es que a veces es preferible hacer la pregunta en el momento y no después que quedemos, o yo quedo perdida de qué es lo que me están preguntando o ustedes quedan perdidos. Bueno, continuando, como les venía diciendo, el tema es cómo la planta logra romper toda esa presión atmosférica para poder ascender a todas las hojas y partes de la planta. Entonces, si ustedes recuerdan, hace un momento les hablaba de adhesión y cohesión, ¿cierto? Entonces, en estas imágenes que van a ver ustedes ahí, se van a dar cuenta que el agua sencillamente son dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, ¿cierto? Unidas, los dos hidrógenos unidos a través de nuestro oxígeno. Entonces, una forma muy sencilla de ver esa adhesión y cohesión, ustedes observan en la imagen de la izquierda, goticas muy pequeñas. Esto es casi que visión al microscopio, goticas muy pequeñas que nosotros de pronto hemos visualizado, pero que no hemos analizado con suficiente profundidad para saber de qué se trata. Bueno, estas moléculas o estas partes de gotas, digámoslo así, de alguna manera semejan o similan lo que serían los puentes de hidrógeno, o la unión que ejerce el oxígeno con los dos hidrógenos para que en efecto podamos tener agua, ¿sí? Ahí hablamos de algo que se llama capilaridad, cohesión y adhesión. Entonces, cuando hay adhesión, nosotros estamos, bueno, aquí en la imagen de la derecha, donde hablamos de capilaridad, nosotros, hagan cuenta que esa imagen es un tubo de ensayo, y en ese tubo de ensayo ustedes tienen agua. Cuando ustedes tienen ese tubito de ensayo con agua, van a hablar de diferentes fuerzas. Entonces, la primera fuerza es la de cohesión del agua. ¿Qué significa? La cohesión del agua es la capacidad que tiene la molécula, y en este caso el puente de hidrógeno, de mantenerse unido a partir de varias moléculas, ¿cierto? El agua es hidrógeno y oxígeno. Pero si ustedes observan la imagen del tubo de ensayo que les digo, ese hidrógeno y oxígeno se une a través de varias moléculas de manera mágica, digámoslo así. Empatan también, que todos vienen siendo iguales, ¿sí? Si lo vemos por un lado es hidrógeno, oxígeno, por el otro es dos de hidrógeno, una de oxígeno. Todo está empatado de tal manera que hay una cohesión entre las moléculas, es decir, permanece junta el agua. Nosotros no vamos a ver que el agua se nos disgregue en partes, no, permanece junta, así sea una sola gota, ¿cierto? A partir de eso, nosotros vamos a encontrar en las flechitas negras
las de la superficie, es decir, las que se encuentran en el menisco del tubo, en esa curvita, vamos a encontrar algo que se llama la fuerza de cohesión del agua en la superficie. ¿Qué significa? Significa que esas mismas partículas de hidrógeno y oxígeno ejercen cierta presión o cohesión o unión de tal forma que hacen que se forme como una barrera, ¿cierto? Se tensionan y se forma como una especie de barrera que no permite que se rompa, ¿sí? Con dificultad nosotros así le adicionemos sales o, por ejemplo, aceite, va a quedar la gota intacta o va a bajar la gota sin que se distorsione la molécula de agua, ¿cierto? Entonces, ahí estamos hablando, ya hablamos de la cohesión del agua, que sería lo que hay en el interior del tubo de ensayo, y ahorita lo que vamos a hablar es de la cohesión del agua en la superficie, que sería el menisco que se forma en el tubo de ensayo, que de ahí tampoco se disgrega ni se rompe, y que también ejerce una capilaridad. Y finalmente viene una fuerza de adhesión del agua a la pared del tubo de ensayo en este caso. Ese mismo símil de este tubo de ensayo es lo que yo quiero que ustedes se imaginen en un árbol o en una planta, donde a través de las células se ejercen esas mismas fuerzas de capilaridad y de adhesión. Entonces, en esas flechitas rojas que estamos observando acá en la imagen, vamos a encontrar que hay una adhesión de las partículas o de las moléculas de agua hacia las paredes, ¿sí? ¿Qué sucede? Que de alguna manera vamos a encontrar que esas moléculas se van pegando hacia las paredes, por eso es que vemos el menisco en el tubo de ensayo, ¿cierto? Y en algún vaso, en cualquier superficie, sí vamos a encontrar que siempre hay como una especie de menisco y hacia los bordes se empieza a ejercer esa capilaridad. Esas partículas, a pesar de que permanecen unidas, se van desplazando, digámoslo así, o generando alguna cohesión o adhesión a las paredes del sitio que los contiene para empezar a desplazarse y llegar a esas partes que requiere la planta. Entonces, eso es el efecto de capilaridad que observamos en un tubo de ensayo y que tiene su mismo efecto en las células de la planta, en el sistema, en los vasos capilares, en los vasos cilemáticos y floemáticos. Es exactamente el mismo proceso, solamente siempre se va a requerir que exista ese valor del agua, ¿cierto? Que hayan puentes de hidrógeno. Por eso la importancia de la relación suelo-planta-agua, ¿sí? Si no hubiese agua, pues no había presión osmótica, y si no hay presión osmótica no hay alimento, y si no hay alimento no hay fotosíntesis, etc. Todo eso es una sola relación. ¿Listo? Eso en cuanto a adhesión y cohesión. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta algunos aspectos importantes cuando hablamos de potencial hídrico. Lo primero es que cuando tenemos mayores temperaturas, el potencial hídrico tiende a ponerse en cero. Regálenme un segundo, por favor. Listo, entonces les decía que a mayor temperatura el potencial hídrico tiende a ser cero. ¿Por qué sucede eso? Porque en las necesidades de la célula, o sea, si se aumenta la temperatura voy a requerir mayor cantidad de agua, hay mayor movimiento a nivel celular, por lo tanto hay mayor gasto de energía. Al suceder eso, el potencial hídrico tiende a ponerse en cero, que sería pues, nos indica la necesidad de suministrar riego, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de potencial hídrico, tenemos que saber qué es el potencial, que la presión atmosférica nos permite que haya un mayor aumento en el potencial hídrico. Obviamente que una planta de 60 metros va a requerir mayor potencial hídrico que una planta de hortalizas, ¿cierto? Entonces, de alguna manera eso está ligado a la presión. Y finalmente debemos decir que la concentración de solutos, que a mayor concentración de solutos, el potencial hídrico se hace más negativo y de alguna manera garantiza de que exista una mayor absorción por parte de la planta. ¿Listo? Bueno, aquí hay unos aspectos que debo tener en cuenta y es que el potencial hídrico definitivamente determina la dirección del movimiento del agua. Ese potencial hídrico, digamos que es la necesidad que tiene la planta, o a medida que la necesidad de la planta aumenta, pues obviamente va a garantizar que
el potencial hídrico se aumente y si hay la disponibilidad, pues de que el agua y los nutrientes se muevan a través de la planta. El potencial hídrico nos ayuda o de alguna manera refleja que haya una hidratación adecuada de los tejidos. Si el potencial hídrico no es el adecuado, empezamos a ver problemas de sequía. ¿Qué sucede cuando de pronto, y yo creo que lo han visto ustedes, y se nos va la mano con fertilizantes? Se concentra mayor cantidad de sales de las requeridas por la planta y, digámoslo así, francamente, la planta en lugar de absorber solución de agua con sales, absorbe mayor cantidad de sales, lo que hace que la planta se empiece a deshidratar. Por eso es que empezamos a ver toxicidades, y las toxicidades que son sequía de la planta, ¿no? Entorchamiento, caída de flores, caída de hojas, etc. Lo otro es que, dependiendo del potencial hídrico, podemos decir que se afectan los procesos fisiológicos normales de la planta. Si no hay la suficiente agua acompañada de sales, pues definitivamente los procesos fisiológicos no van, no hay alimentación, no hay fotosíntesis, no hay nada, y entonces la planta entra en shock. Y finalmente decimos que cuando nosotros hacemos procesos de fertilización edáfica, siempre tenemos que garantizar que haya una disolución de los minerales. ¿Cuándo se da esa disolución de los minerales? Pues cuando yo suministro riego o cuando hay una humedad o una capilaridad en el suelo. ¿Qué sucede si yo me encuentro en los llanos orientales y resulta que voy a hago una aplicación edáfica, no sé, un cultivo de sandía, pero no pude suministrar el riego? ¿Qué sucede? Pues lo primero que va a suceder es que la planta, si hay algo de humedad, la planta trata de absorber algo del nutriente que se dejó ahí, pero si no, entonces, o dos cosas, el nutriente se desaparece se evapora o se reabsorbe o bueno, cambia su concentración. ¿Cómo? Entonces no lo asimilaría. Exactamente, no hay asimilación. Podemos estar perdiendo el recurso del factor económico, ¿sí? No hay asimilación por parte del suelo, el mineral se evapora o se solubiliza rápidamente y se pierde, y definitivamente los nutrientes se quedan perdidos. Entonces, siempre se va a requerir de que haya un potencial hídrico, pues, para que haya un proceso de nutrición. Pero resulta que esos procesos de absorción de nutrientes no solamente se dan a nivel de general, es decir, a nivel de vasos, de vasos no, sino se me olvidó, sistemas cribosos, es decir, de xilema y de floema, y de hojas y de tallos y de raíces, sino que se dan también a partir de nivel celular. Entonces, todos estos procesos de presión funcionan en absolutamente toda la planta, desde la absorción celular hasta la llegada al fruto. Entonces, cuando nosotros hablamos de presión, tenemos que reconocer a nivel celular estos principios, y es que debe haber siempre una regulación osmótica, que consiste en la regulación de entrada y salida de agua y de solutos de una cera. ¿Sí? Yo sé que esto seguramente lo vieron en biología, pero no está de más recordárselo, y es que nosotros cuando hablamos de osmorregulación, de procesos osmóticos que tienen que ver con esa regulación de agua dentro de la célula y que pues nos determinan los gradientes de concentración. Entonces resulta que tenemos tres condiciones, digamos, o tres situaciones, que serían una condición hipertónica, una condición isotónica y una condición hipotónica. Cuando nosotros hablamos de una condición hipertónica, es cuando tenemos una concentración muy alta de sales, es decir, hay una presión osmótica muy alta, que hace que la célula se deshidrate rápidamente. Como se observa en la imagen, cuando yo tengo a nivel celular una gran concentración de sales, que sucedería en dado caso cuando tengo suelos con toxicidades por aluminio, suelos con toxicidades por elementos pesados, cuando yo hago un suministro excesivo de minerales, cuando tengo suelos con condiciones de basicidad bastante altos, eso me puede generar unas condiciones de hipertonicidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo tener una célula normal, yo puedo suministrar el riego suficiente y puede la planta estar funcionando medianamente bien. Sin embargo, yo empiezo a detectar visualmente que la planta no funciona. Yo sé que lo han visto, que ustedes suministran riego y definitivamente definitivamente la planta como que no toma, está
no está turgente, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que hay una concentración muy alta de sales o de iones dentro de la solución que hace, tal cual como lo muestra la primera imagen, que hace que el agua se pierda. Entonces, así la célula consuma bastante solución del suelo, por la cantidad de sales que tiene, pues obviamente la pierde. Eso es como cuando nosotros vamos al mar y tomamos agua salada, no somos expertos nadadores y tomamos agua salada, pues rápidamente nos vamos deshidratando. Y si es lo único que yo consumo, agua salada, pues la pierdo a través de la orina, la pierdo por diarrea, la puedo perder por el mismo sudor y no estoy asimilando el agua. Si yo tomo gran cantidad de agua, estoy perdiendo gran cantidad de agua. ¿Por qué? Porque el agua está muy concentrada de sales y eso hace que la solución sea hipertónica y que la célula se deshidrate. Cuando la situación es, digamos que el ideal sería tener una solución isotónica. ¿A qué hace referencia esa solución isotónica? Sencillamente hace referencia a que hay una concentración ideal de sales afuera de la célula. Entonces, si yo hago una fertilización adecuada, sencillamente la planta toma lo que requiere, no va a perder el agua que ya tiene en sus células, sino que sencillamente mantiene un equilibrio y estamos hablando de una condición de isotónica. ¿Listo? Pero si por el contrario, yo lo único que suministro es agua y agua y agua y no hay sal, lo que sucede es que las células se ponen demasiado turgentes, se llenan de agua y pues básicamente no se alimentan. En este caso lo que sucede es que tenemos tejidos que pueden ser susceptibles al ataque de plagas, de enfermedades, porque hay demasiada turgencia, son demasiado, digámoslo así, blandos los tejidos que hacen que fácilmente se vean afectados. Entonces esto es como para que vean que el proceso de presión y la relación del agua con los minerales y con el suelo siempre es fundamental para el desarrollo de cualquier proceso fisiológico. Bueno, ya entendiendo eso, vuelvo y les menciono algo que ya les había mencionado, pero pues que no está de más saberlo, y es que a partir de ese movimiento del agua y de los minerales en el suelo, a nivel de planta, a nivel de conductos, nosotros tenemos que saber y reconocer que los iones en el suelo, sí, digamos así, que gracias a la humedad que tenga el suelo yo puedo tener disponibilidad de minerales en la planta. Entonces ahí hablamos de tres formas que yo ya les había mencionado, tres formas en que el sistema radicular puede acceder a esos minerales, que la primera es a través de flujo de masa, donde los minerales se mueven gracias a la humedad del suelo. Entonces estamos hablando de esos minerales como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que necesariamente se mueven a través del agua. Tenemos otros iones que se mueven por fuerza motriz o por transpiración de la planta, pero eso no se da si definitivamente yo no tengo un flujo de masa adecuado, es decir, si no hay una humedad en el suelo. Y tenemos otros nutrientes que pueden ser transportados hacia las raíces, desde las raíces hacia dentro de la planta, pero que definitivamente todos van a requerir del sistema o de una condición adecuada de agua. La otra forma de que los minerales entren, que ya les había mencionado, es la interceptación radicular, que significa que a medida que las raíces van creciendo, es decir, que hay un buen desarrollo radicular, pues vamos a garantizar de que haya una mayor disponibilidad de nutrientes, aunque no todos los minerales ingresan de esa manera. En banano, no sé si aquí haya gente del sector bananero, del Darién y esa zona, se han hecho muchos estudios evaluando la cantidad de raíces que pueda tener o el área radicular que pueda tener una planta. Como estos suelos han sido, digámoslo así, tan trabajados en producción de banano, pues obviamente que hay un desgaste normal, natural, desde la parte física y obviamente desde la parte química, que de alguna manera se ha identificado que el sistema radicular de las producciones de banano se está empezando como a limitar, ¿sí? Digámoslo así. ¿Qué sucede? Pues que hay compactación del suelo, que hay de pronto enfermedades en el suelo que no permiten que haya una adecuada formación de raíces, y pues lo que se ha hecho en los últimos años es tratar de investigar esas causas por las que las raíces no funcionan, de tal forma que usted puede llegar a encontrar fácilmente en el área donde se espera, se desarrolla todo el área radicular, con toda la calma del caso, con toda
ciencia se empiezan a limpiar cada uno de los sistemas de las raíces de esas plantas para poder identificar si el volumen radicular es el adecuado y si en efecto hay interceptación radicular. ¿Por qué? Porque como les vengo diciendo, si no hay suficiente desarrollo de raíces, no hay suficiente absorción de nutrientes y por lo tanto el desarrollo de la planta pues obviamente va a ser mucho menor. Entonces, pues para que lo tengan presente, que ya se hay investigaciones que han desarrollado análisis de este tipo de condiciones. Bueno. Y la otra forma de hablar de esa absorción de nutrientes es a través del proceso de difusión. Que como ustedes bien lo saben, la difusión va de lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración. Entonces, si yo aplico y hago un papa se llamaba, pues aquí lo llamábamos chuntaquear, que era una práctica muy común entre los productores, pero pues si yo hago agujeros cerca del sistema radicular y deposito ahí minerales, pues lo que estoy haciendo es que esos minerales a futuro se disuelvan fácilmente o las raíces lleguen hasta ahí y estos minerales se desplacen a donde no hay concentración de minerales. Todo eso se da a través de una práctica que se llama el movimiento browniano, donde pues sencillamente las sales se van desde donde hay concentración a donde no hay concentración. Eso es lo que sucede, es un proceso muy sencillo y no solamente para absorción de nutrientes, sino para casi que cualquier proceso desarrollado por la célula. Entonces aquí pues lo que hay es un ejemplo muy sencillo que decimos que cuando hay una concentración alta, como en el vaso precipitado que estamos observando, así usted puede poner una barrera, no sé, a partir de cartón, con una especie de membrana celular, y al final de la tarde se va a dar cuenta que las dos soluciones al lado y lado del cartón van a ser iguales. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio en la solución, de tal manera que hay desplazamiento de las sales desde donde hay mayor concentración hasta donde hay menor concentración. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? En este caso, qué pena ingeniera, en este caso, ¿Sí? ¿qué fertilización es más eficiente, la líquida o la edáfica, la granular, pues? Porque ambas serían eficaz. Lo que pasa es que primero hay que aprender a conocer al cultivo, ¿sí? Cuando nosotros, cuando yo durante todo el curso ustedes me van a escuchar repetir lo mismo y es que el sistema de fertilización o la toma de alimentos por parte de la planta es natural a partir del sistema radicular, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que todos los minerales, la planta está diseñada para tomarlos a partir del sistema radicular. Sin embargo, cuando yo veo comportamientos como minerales con poca movilidad, lo que yo debo tratar de hacer es conocer el comportamiento del mineral y tratar de suministrárselo donde lo requiere, ¿cierto? Entonces ahí es donde hago aprovechamiento de la parte foliar. Entonces ahí es donde empezamos a hablar. Pero no hablo de foliares como tal, porque foliares es una cosa y okay. ¿Estás hablando de líquidos al suelo? Sí, edáfico líquido, sí señora. Líquido, ok. Bueno, pues en ese caso el problema es que la eficiencia puede ser menor o más corta, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos el suministro a través de sólidos, hay una disgregación de las partículas, digamos que un poco más lenta. ¿Por qué razón? Porque el riego se va suministrando gradualmente, las concentraciones pasan de mayor concentración a menor concentración, mientras que cuando yo lo hago de forma edáfica líquida, digamos que hay mayor pérdida de minerales en virtud de que se pueden ir rápidamente, como llegan rápidamente por el sistema de riego o gracias al agua, ese volumen de agua también tiene que ser muy regulado para evitar que se pierda, ¿sí? En ese caso, la asimilación puede ser mejor, más rápida, pero en la parte económica puede ser más costoso. ¿Listo? Sí, dependiendo del cultivo, sí. Sí, bueno. En cuanto al ingreso, ¿alguien más va a hablar? Sí, es que me inquieta el tema en cuanto a enfocar, digamos, que depende del cultivo. ¿Por qué lo digo? Porque, pues, yo asumo que, o digamos así, pensando es que si yo lo hago, digamos, como este compañero, de manera granular, yo pensaría que es como prever con un suficiente tiempo, ¿no? Es el tema del momento
porque a veces esas aplicaciones líquidas se hacen cuando ya se detectan algunas falencias del cultivo y se necesita hacer una solución inmediata, o sea, más pronta, ¿no? Entonces se harán ese tipo de aplicaciones. Entonces yo digo, tiene que ver directamente con el cultivo o más bien con la necesidad del momento de que requiera determinado nutriente. Inge, si Sí, me no, lo que permite. sucede es que, discúlpame antes de que continúes. Mira, lo que pasa es Sí. que cuando yo planeo el cultivo, yo digo voy a sembrar papa, voy a sembrar maíz, o voy a sembrar palma, voy a sembrar yuca, ¿qué hago o cuál es el ideal? El ideal es primero conocer qué tengo en el suelo. Para eso, ¿qué se hace? Un análisis de suelo. Ya sé que voy a cultivar, ¿cierto? Como ya sé que voy a cultivar y ya sé que tengo en el suelo, entonces yo proyecto un plan de fertilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que ya el análisis de suelo me dijo pilas, porque usted tiene una concentración de sales muy alta y entonces usted tiene que encalar, ¿sí? Al análisis darme esos datos, yo ya tengo un plan que está proyectado para un cultivo basado en los requerimientos nutricionales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el fósforo que consume un cultivo de papa con el fósforo que consume un cultivo de palma, ¿cierto? Primero porque son dos productos diferentes, es decir, en la palma obtengo la piña, en la papa obtengo tubérculo, ¿sí? Entonces, todo eso me requiere y me hace estudiar primero el cultivo, segundo, el requerimiento nutricional del cultivo y tercero, lo que tengo para poder suministrar lo que me falta, ¿sí? De acuerdo a eso, el ideal no es que yo haga solamente un plan de inicio para la siembra, a menos que sea hortalizas o un cultivo de ciclo corto. Tengo que proyectarlo a futuro, ¿cierto? Entonces, ahí, en ese caso, conociendo el cultivo, conociendo las necesidades y conociendo lo que yo tengo que proyectar lo que necesito y por lo tanto, si pudiese hacer suministro, si observo que pronto ya yo sabiendo que hay una condición de acidez y que voy a tener deficiencias con fósforo y que justo entre en floración y que veo caída de flores, pues obviamente que la opción más rápida va a ser un líquido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me va a suplementar rápidamente una necesidad que yo ya sé que existe y que de acuerdo al cultivo ya he identificado. ¿Sí? De eso se trata, de que proyectemos y que no trabajemos como se viene trabajando, que es ir al golpe, es decir, veo que se me cayeron las frutas, entonces voy a corregirlo. La idea es prever eso antes de, por eso la importancia de conocer las necesidades del cultivo y obviamente lo que hay en el suelo. ¿Alguien más iba a hablar antes de continuar? Sí, no, pues en cuanto al comentario que ha hecho, que depende del cultivo, o para hacer la aclaración era, por ejemplo, en un cultivo de palma, uno puede es mucho más fácil hacer la aplicación de un neáfico líquido en la calladura que no, por ejemplo, en un cultivo de arroz, donde las áreas son tan extensas y introducir esa abonada de forma líquida es muy tediosa y muy complicada. Hay que tener unos factores muy técnicos como son piscinas con nivelación C, ¿no? Para que el fertilizante se distribuya homogéneamente. Entonces, en esos casos, sí, una fertilización granular es mucho mejor y mucho más eficiente. Claro, y en ese caso, por ejemplo, que... creo que eso se hace de inicio, ¿sí? Se hace una fertilización fuerte de inicio y ya a futuro usted pronostica, como es un ciclo corto, que le va a alcanzar para finalizar. Y si no, pues obviamente ya tiene que tomar medidas, pero usted lo pronostica. Diferente con palma porque es que es un cultivo perenne, ¿cierto? Entonces hay que planear absolutamente todo. Muy bien por el aporte. Bueno. Hoy vamos a continuar porque pues esto ya lo había visto y discúlpeme que sea repetitiva con esto, pero pues es muy importante que tengamos claro que a nivel radicular, que hablamos a nivel radicular y a nivel celular, entonces cuando ya tenemos, ya sabemos que el mineral ingresa a la raíz, ya hemos hablado de dos sistemas de ingreso, aunque hay tres, que son la vía apoplástica, vía simplástica y vía transcelular. Sin embargo, pues digamos que las más estudiadas son la vía apoplástica y la vía simplástica. En la vía apoplástica, sencillamente, el ejercicio es muy sencillo. El mineral ingresa al pelo radicular, aquí como lo observamos en este corte, empieza a ingresar por el pelo radicular y fácilmente, digamos que va pasando por entre las células. Esa sería una vía apoplástica que se da con frecuencia dependiendo de la necesidad del mineral frente a las condiciones del suelo y de la planta.
Y viene una vía simplástica que sencillamente es donde hay un gradiente osmótico, digamos que más alto, y donde empezamos a ver que hay una ruptura o que se rompe la banda de Caspari, que seguramente la habrán escuchado mencionar, y el mineral atraviesa absolutamente todas las células hasta llegar a los haces vasculares. Eso es lo que sucede en los dos casos. ¿Listo? Vía simplástica y vía apoplástica. Bueno, ahora, como eso ya lo habíamos hablado, vamos a hablar de lo que son los iones. ¿Qué son los iones? Cuando ustedes están hablando de solución de suelo, de agua y de minerales, debemos hablar de iones, cationes y aniones. Los iones sencillamente son un grupo de átomos que tienen una carga neta positiva o negativa, ¿sí? O sea, todos son iones, independientemente si son positivos o negativos. Vienen los cationes, que son los que tienen carga neta positiva y generalmente son los que atraen las arcillas, la materia orgánica, para que se peguen, ¿sí? Se van pegando a la superficie de la materia orgánica y de las arcillas, y de alguna manera esos cationes son los que garantizan que el suelo tenga una mayor capacidad de intercambio catiónico. Su nombre lo dice, mayor capacidad de intercambio catiónico. Significa que hay, cuando yo voy a la plaza de mercado y llevo lechugas, alguien me da aguacates y yo le doy alberjas, entonces esa es una capacidad de intercambio catiónico. Yo tengo de algo y se lo comparto fácilmente a otro sistema radicular sin problema. Y los aniones son los iones de carga negativa, y pues también nosotros, así como encontramos cationes o bueno, elementos como el potasio pueden estar en cation y en anión. ¿Cuáles son los que nos interesan más? Pues obviamente los cationes, para que haya esa posibilidad de intercambio. De ahí la importancia de que haya un aporte adecuado de materiales orgánicos y de arcillas en los suelos, ¿sí? Si ustedes observan un análisis de suelo, generalmente los suelos arenosos, digamos que no tienen una capacidad de intercambio catiónico alta. ¿Por qué? Porque pues básicamente ellos no tienen esa capacidad de adherir, ¿sí? Las arenas son granos grandes, granos sueltos, que no tienen esa capacidad de unirse, por lo tanto la capacidad de intercambio catiónica es menor, lo que significa que los niveles de fertilidad en un suelo arenoso también son menores. Entonces, pilas con esos suelos. Cuando tenemos mucha cantidad de arenas, la mejor solución o el mejor complemento es el aporte de materiales de tipo orgánico, no importa si son desechos de cocina, no importa si son restos de cosecha, no importa si son materiales orgánicos compostados, no importa si son estiércoles, todos esos materiales van a ayudar a ir mejorando esa condición, a cargar el suelo con cationes de tal manera que haya un mejor intercambio nutricional y por lo tanto tengamos un mejor resultado en la parte de fertilidad. Listo. Nosotros hemos venido, pues básicamente todo lo que hemos hablado el día de hoy es el transporte de los minerales, del agua y demás. Entonces tenemos que saber que la entrada de los nutrientes a la raíz siempre se va a dar por agua, por el agua que succionan las raíces y pues donde van disueltos los nutrientes, ¿cierto? ¿Cuándo ocurre esa entrada de agua? Pues esa entrada de agua ocurre gracias a algo que nosotros llamamos la fuerza matriz porosa. Esa fuerza matriz porosa es la fuerza que ejercen las paredes celulares de la raíz de tal forma que permite que haya succión, ¿sí? Por eso es que nosotros pues, no podemos ver que el agua capilar se ha tomado, pero la fuerza matriz porosa de la raíz hace que los pelos radiculares logren sustraer o extraer o absorber esa cantidad de agua que requiere el suelo, ¿cierto? Eso decimos que es un transporte de agua pasivo. Pero entonces, para poder verificar que existan esos procesos de entrada de agua a la raíz, nosotros hablamos de que existen dentro de las paredes celulares ingreso de nutrientes a través de unos organelos que nosotros llamamos protoplastos, que serían como el punto de control, porque si no todo entraría, ¿cierto? Entonces las células a nivel de raíz mantienen, digamos que unos protoplastos que son los que garantizan que el ingreso del agua sea lo que se requiere, agua y no otras sustancias. Entonces, para eso, las paredes celulares, ustedes esto lo vieron en octavo bachillerato cuando vieron membranas, ¿cierto? Cuando nosotros hablábamos de membranas en el colegio, nos mostraban este grafiquito que está aquí en esta imagen, que es una pared bilipídica, ¿sí? Bilipídica, dos veces
dos capas de grasa, digámoslo así. Entonces se contraponen las dos de tal manera que es una pared celular bilipídica, donde si ustedes observan esta partecita verde que está ahí, sería una aquaporina. Esa es una proteína que está perfectamente formada, cuya función es permitir el paso de agua. Únicamente es el paso de agua. ¿Qué significa esto? Significa que a nivel de la raíz van a existir paredes celulares que van a permitir o no el ingreso de agua. Si no existen estas proteínas dentro de esas paredes celulares, sencillamente digamos que hay una barrera muy fuerte que no va a permitir que ingrese agua. ¿Listo? Esto para el caso de agua. Entonces, ¿qué proteínas son las que permiten el ingreso de agua en la pared celular? Las aquaporinas. ¿Listo? Bueno, perdón, pero es que no vi dónde señaló exactamente. ¿La proteína? La aquaporina. La aquaporina es esta cosita verde que está ahí en medio de la pared. Ah, ok, es toda la parte. Es toda una parte. Sí, okay. Toda esta bolita es la aquaporina. Es una proteína por donde pasan solamente los enlaces de agua. ¿Listo? No pasa más nada. ¿Listo? Bueno, ahora bien, eso cuando hablamos de agua, pero cuando hablamos de nutrientes, esa misma pared celular es esa misma que vimos atrás, es esta que está aquí, que es cafecita, donde también es una pared bilipídica. Entonces tenemos una capita de lípidos por este lado y otra capita de lípidos por este otro lado. Entonces, hacia la derecha el citoplasma, hacia la izquierda fluido extracelular. Entonces, dentro de la planta estamos viendo una carga neta de, no sé, de potasio, de cloro, de sodio, ¿sí? Con cargas positivas. Y hacia la parte extracelular encontramos una carga neta positiva, en este caso de cloruro de sodio, de sales, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando necesita la planta de algún mineral específico, es igual que nosotros cuando decimos, ay, yo tengo ganas o tengo mucha sed, necesito agua, o tengo, no sé, las señoras que están embarazadas que dicen, uy, tengo ganas de comer tierra. ¿Por qué? Porque les hace falta un mineral en específico. Entonces, ellas lo perciben a través de los sentidos. Algo así le sucede a la planta, y entonces esas paredes celulares tienen otro tipo de proteínas que permiten que haya paso de cargas a través de ellas. Entonces, decimos que hay movimientos de iones desde lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración. Volvemos otra vez al proceso de difusión, ¿sí? Donde hay sales, se van a donde no las hay. Si ustedes observan en el gráfico, en el fluido extracelular hay gran cantidad de sodio y de cloro, pero al interior de la célula, en el citoplasma, hay muy pocas moléculas de cloro y de sodio. Entonces, esta pared, a través de las proteínas que tiene acá, ya vamos a hablar de ellas, van a permitir el paso exclusivamente de las sales, de algunas sales que requieren. Sin embargo, pues cuando se rompe el equilibrio y ponemos un suministro muy alto de sales, pues obviamente van a terminar pasando, y ahí es donde tenemos problemas por intoxicaciones. Bueno, viene otro casito. Ay, sí. Viene otro casito que hace referencia ¿qué? A unos canales muy específicos que manejan esas paredes celulares y que permiten exclusivamente el paso de ciertas sustancias. Entonces, sucede que este símil o estas grafiquitas que ustedes ven acá amarillas, si ustedes ven, tienen forma, ¿cierto? De alguna manera eso lo que nos quiere significar es que hay ciertos espacios especializados dentro de la célula que van a permitir solamente el paso específico de una sustancia. Eso se da, sí, se da bastante, porque la planta también tiene un sistema de regulación de esos nutrientes. Entonces, lo que hacen es que existan proteínas específicas para el paso de determinados nutrientes. Entonces, eso se da con bastante frecuencia y pues de alguna manera también permite mantener un equilibrio dentro de la planta. Hay otra situación que se llama una bomba de protones, que nosotros conocemos.
que se conoce como bomba de protones o bombas primarias. Cuando nosotros tenemos una condición particular dentro de las células, vamos a encontrar que por algunas razones, por ejemplo, excesiva temperatura el día de hoy, no sé, suministro de fertilizantes en un día particular para la planta, condiciones particulares que hacen que la planta diga, bueno, yo tengo una necesidad importante y para eso rompo. ¿Y cómo hace? Hace una bomba de protones. Sencillamente es una carga de energía que se acumula en la pared celular e independientemente de la proteína que se encuentre a cargo, hacen una explosión, digamos así, una pequeña explosión que llamamos bomba de protones o bombas primarias, que lo que hacen es gastar energía para romper esas proteínas y permitir el paso a través de la membrana de los minerales que requieren, ¿sí? O sea, así como ella tiene unos canales específicos para el ingreso de minerales, también tiene algunas alternativas específicas para la obtención de esos minerales. Entonces, independientemente de lo que les digo, puede ser que hubo un exceso de energía hoy, de gasto de energía por parte de la planta y se requiere de algún mineral en específico, ella ejerce su bomba primaria, hace esa expulsión de energía o ese rompimiento de esas proteínas que pueden atravesar la pared celular y pues obviamente garantizan la entrada de ese mineral que requiere. ¿Listo? Pero todo esto se da, nosotros conocemos como el transporte de minerales a través de la membrana y que tiene 3 nombres importantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese transporte de minerales, hablamos de que existen proteínas asignadas en cada caso y tenemos que tener 3 condiciones particulares. Una es que hay una condición que llamamos uniporte. Ese uniporte hace referencia al paso de una determinada sustancia a través de esa proteína, pero en un solo sentido, es decir, solamente ingresa, ¿sí? Eso sería un uniporte. Viene otra condición de sinporte, que pues sencillamente es cuando esa proteína se abre, pero permite el ingreso de al menos 2 sustancias diferentes, o 2 minerales diferentes, o 2 cationes diferentes. Entonces, en ese caso, decimos que estamos hablando de sinporte, ingreso de 2 minerales diferentes. Y viene una tercera que sería el antiporte, que significa que hay un ingreso pero también hay una pérdida. Eso también sucede a nivel celular y significa que por cada molécula que ingrese a mi célula, también existe la posibilidad de pérdida de otro mineral. Entonces, son sencillamente formas en que la célula regula el ingreso y la salida de minerales, pues para que no le cause problemas de toxicidades, de acumulación, de turgencia, de desgaste de energía. Entonces esas son las formas en que la planta, digamos, de alguna manera está regulando el ingreso y la salida de los minerales. Bueno, eso en cuanto... ¿Sí? En antiporte pueden, digamos, confluir varios minerales también. No, uno sale, uno entra. Es una portería. Okay. ¿Sí? Digamos que es una forma de control. En el sinporte sí van 2. ¿Listo? Bueno. Eso en cuanto a movilidad, eso en cuanto a movimientos del agua, ingreso de nutrientes a las membranas, presión hídrica, presión osmótica, bueno, eso básicamente. Ahora voy a hablarles de algo muy, muy sencillo, que ya yo creo que ustedes ya lo estudiaron y lo vieron para la presentación de la evaluación de la tarea 2, pero pues que no está de más reforzar un poquito. Y es que nosotros tenemos que hablar de algo que se llama movilidad de los macro y de los micronutrientes. Yo les he preguntado a ustedes qué son los nutrientes esenciales. Entonces ya me han dicho que no, que son los macronutrientes, que son los micronutrientes, sí. Pero definitivamente los macro y micronutrientes son, bueno, definitivamente los nutrientes esenciales son los que son requeridos para que la planta funcione adecuadamente.
Sin embargo, existen un grupo de macronutrientes que son caracterizados porque se requieren en mayores cantidades y un grupo de micronutrientes que se caracterizan porque se requieren en menores cantidades. Sin embargo, lo que voy a hablar de los macro y de los micronutrientes es acerca de la movilidad. Resulta que los macro y micronutrientes, para los que estuvieron en citas tal vez lo recuerdan, se caracterizan porque tienen una característica de movilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de movilidad de nutrientes, hacemos referencia a esa capacidad que tienen esos minerales de desplazarse dentro de la planta o dentro del suelo. Entonces, cuando nosotros hablamos de movilidad dentro de la planta, vamos a entender que existen muchos macro y micro, en especial los macronutrientes, se mueven con gran facilidad dentro de la planta, garantizando de que haya un suministro adecuado de estos minerales a nivel de todo el sistema. Entonces, es ahí cuando nosotros empezamos a identificar cuándo aparecen las deficiencias, gracias a esta movilidad de los minerales. Cuando yo tengo movilidad alta de macronutrientes, voy a encontrar que el nitrógeno, el fósforo y el potasio son minerales que se mueven con gran facilidad, lo que significa que cuando yo tengo problemas por esos nutrientes, la deficiencia la voy a encontrar rápidamente en las hojas más viejas o jóvenes. Pregunta. ¿Dónde voy a encontrar la deficiencia? En las hojas más viejas. En las hojas más viejas, correcto. ¿Por qué? Porque los minerales se van moviendo. Entonces, la prioridad de la planta en ese caso es conservar o garantizar que funcione, ¿cierto? Entonces, las hojas viejas ya las pueden ir desechando, pueden volverse subproductos, entonces lo que hace el mineral es que se desplaza rápidamente de hojas viejas a hojas jóvenes para que no se note, digamos, mucho la necesidad. En ese caso, lo primero que vamos a ver en hojas viejas, cuando ya ustedes vean problemas en hojas viejas por amarillamiento, por necrosamiento, por entorchamiento, hace referencia generalmente a elementos mayores, entre ellos básicamente nitrógeno, fósforo y potasio. Pero cuando la movilidad, cuando hablamos de elementos que son poco móviles a nivel de planta, estamos hablando generalmente o en la mayoría de casos de los minerales, de los microelementos. Los microelementos, digámoslo así, no tienen esa facilidad de los macronutrientes de moverse, por lo tanto, si la planta los tomó, formó la hoja y después requirió para formar el fruto, pues obviamente que la deficiencia la vamos a encontrar en frutos, en ápices, bueno, en pocas palabras, en los tejidos más jóvenes de la planta, ¿cierto? Entonces, eso generalmente ocurre con los microelementos o con los minerales que encuentran menor movilidad. Yo sé que de pronto muchos pueden pensar que eso no tiene importancia, pero tiene la mayor relevancia en el sentido de que gracias a eso yo encuentro señales claras de necesidades que tiene la planta y pues obviamente las puedo atender de manera efectiva, ¿cierto? Bueno, las movilidades se pueden dar en medias, altas o bajas, ¿sí? No necesariamente digamos que es móvil o no es inmóvil, ¿sí? Pero puede tener movilidad alta, media o baja, que es importante determinar. Y esas movilidades de alguna manera permiten que haya un desarrollo adecuado de mi planta a partir del estado fenológico en que se encuentre. Si yo tengo una deficiencia de un microelemento cuando me encuentro en producción, pues voy a tener un problema muy grave porque voy a empezar a ver afectaciones en frutos o en flores o en ese producto que es al final el que yo necesito o el que voy a comercializar. Entonces aquí un pequeño resumen. Esto lo van a trabajar ahorita en la actividad que inicia, que apenas inicia hoy, pero pues es para que lo tengan presente, y es que los elementos más móviles están el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio y el hierro. Pero ojo, pilas con el hierro, ¿qué sucede? Que el hierro pues es fitotóxico, ¿no? Nosotros podemos tener excesos de nitrógeno y digamos que la planta se nos va en vicio, pero no es tan perjudicial como que tengamos toxicidades por hierro, porque ahí sí ya podemos empezar a tener problemas de mayor gravedad. Los inmóviles, entonces, entre los más inmóviles que van a encontrar ustedes, siempre van a estar el calcio, el boro y el manganeso.
Me quedó mal escrito. No, ya está. Y el manganeso, que definitivamente son de los más inmóviles y pues también pueden ser limitantes. Y hay otros que, digámoslo así, son medianamente móviles, como son el cobre, el zinc, el molibdeno y el azufre. Por ejemplo, el azufre tenemos que aprender a identificarlo muy bien porque en muchísimas ocasiones lo confundimos con deficiencias por nitrógeno y lo que podemos estar ocasionando son problemas mucho más graves. Pilas entonces con eso. ¿Listo? Un ratico, perdón. ¿Y el silicio? ¿Qué tal? Señor. ¿Y el silicio ahí cuál estaría más? Como el silicio, a ver, hablamos del silicio. No, esperen, les hablo del silicio. Estábamos hablando de los nutrientes esenciales, generalmente son 16 hasta el momento. Entre esos nutrientes esenciales, el silicio no está. ¿Listo? El silicio no está dentro de los elementos esenciales. Sí, yo sé, pero hay un tema con eso, ¿no? El silicio de la hay un tema con eso ahora, y pues precisamente por eso la pregunta, ¿no? Que ahora sí, hay una polémica con eso, ¿no? Bueno, el silicio tiene muchísimos, digamos, muchas investigaciones en este momento. Se ha utilizado mucho en tomate, se ha utilizado, yo hice una investigación con él en durazno. Para gramíneas es fundamental, genera muy buenos resultados en arroz, en caña, ¿sí? En gramíneas es fundamental el silicio, pero no hay nada que determine en este momento su esencialidad. Sí, es muy bueno para disminuir el ataque de plagas, para disminuir el ataque de enfermedades, para garantizar mayor macollamiento y mayor formación foliar, ayuda a revitalizar la planta. Sin embargo, en movilidad no tengo el dato, no lo he estudiado en cuanto a la movilidad que tiene, pero pensaría yo que está entre los medianamente móviles, por el comportamiento que refleja y por la forma que se comporta con respecto a las capas que forman alrededor de los tejidos, podría estar dentro de una movilidad mediana a alta. ¿Listo? Sin embargo, no lo puedo asegurar, hay que consultarlo. Bueno, a partir de ese conocimiento que tenemos de la movilidad de los minerales, es otro factor muy importante poder conocer la forma en que entran a la planta. Yo sé que esto lo hemos visto, lo hemos dejado pasar por alto y es porque no sabemos cómo es que entran los minerales. Yo les expliqué que podían entrar por interceptación, por flujo de masa o por difusión. Pero si ustedes observan la tablita que les estoy presentando en este momento, se van a dar cuenta que la mayor forma de ingreso de los minerales a la planta se da por flujo de masa. ¿Qué significa? Significa que necesariamente se requiere que los minerales se encuentren disueltos en la solución de suelo para que finalmente puedan ingresar. Esto no significa que, por ejemplo, el fósforo, miren ustedes, que el fósforo que es móvil dentro de la planta, ojo, móvil dentro de la planta, pero inmóvil en el suelo, sí entra por difusión. Si se dan cuenta que entra un 94% por difusión, significa que si yo hago una fertilización edáfica, estoy garantizando que entre rápidamente al sistema radicular, a pesar de que su movimiento es muy lento en el suelo. Entonces, yo les hablé un poco de la movilidad de los minerales dentro de la planta, pero en este momento estoy haciendo acotaciones referentes a la movilidad de los elementos en el suelo. Y es que el nitrógeno, digamos que él sí tiene una facilidad y es que él es móvil dentro del suelo y en planta. El fósforo sí no, el fósforo es muy móvil dentro de la planta, pero muy inmóvil en el suelo porque es capturado por minerales como el aluminio. El potasio también puede ser muy móvil dentro de la planta y también dentro del suelo, pero miren ustedes el potasio. El potasio es inmóvil, totalmente inmóvil en la planta, pero realmente es más móvil en el suelo. Sin embargo, la forma de suministro, es decir, la forma como lo toma el sistema radicular es por interceptación, es decir, por el crecimiento de las raíces y por flujo de masa, es decir, por la solución del suelo. Lo que significa que yo puedo aportar calcio y esperar que se vaya por difusión, pero no es tan eficiente, ¿listo? Entonces, tengo que idearme una condición de humedad en el suelo ideal para garantizar que el calcio vaya ingresando gradualmente a través del flujo de masa. Entonces, no sé si este cuadrito les merezca un poco más de análisis, pero a mí me parece
desde mi punto de vista, que es bastante valioso poder saber cómo es el comportamiento de los minerales en suelo para de esta forma poder garantizar una entrega más eficiente de los mismos, ¿sí? Si ustedes observan, por ejemplo, el boro, por difusión no hay nada, es decir, que si lo suministro en una fertilización de fondo en el suelo, pues no se va hasta que no tenga un flujo de masa adecuado, es decir, una humedad ideal en el suelo y muy poco se va por interceptación, es decir, usted lo puede poner ahí al lado de las raíces y no lo consume. Entonces, importante la humedad o la condición de agua capilar en el suelo que permita la disolución de los minerales. Otro, por ejemplo, el molibdeno, igual, con el comportamiento muy parecido al del boro. Y miren que el zinc sí entra por difusión. Entonces, por difusión, el manganeso y el fósforo. Importante el caso del fósforo, porque ese sí nos genera muchísimas limitadas. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso era todo lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Son las 6:48. Si tienen preguntas, agradezco me las puedan hacer en este momento. Voy a dejar de compartir para poder revisar acá el chat. Los escucho o si quieren preguntarme algo, con mucho gusto. Buenas tardes. Hola. Pues una preguntita, lo que pasa es que el día del anterior CIPAS, usted envió el correo, ¿cierto, profe? Para que le enviáramos las evidencias de la participación en la sopa de letras, ¿cierto? Y lo que pasó fue que ese día, pues yo estaba con los datos porque el internet se me había ido, pero se me había ido la energía, pero yo tenía datos, ¿cierto? Y tenía antes computador